Buenos días a todos mis amigos y amigas y a todos los hermanos que nos están visitando en este momento a través de www.dimension7.tv. Feliz Día del Niño. Felicidades en esta mañana preciosa, que los corazones de niños estén siempre rebosando dentro de nosotros. Hoy es una mañana especial, es una mañana de fiesta, es un día donde acá en la tierra se ha instituido el Día del Niño. Y pues nosotros estamos acá celebrando, no porque los demás días no sean, todos los días deben de ser días del niño, pero hoy en especial yo quiero bendecir a todos aquellos que tenemos corazones de niños todavía, a todos aquellos que todavía no hemos perdido el deseo de divertirnos como niños, de reír como niños, sea cual sea la circunstancia. Dice la palabra, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y eso habla de que dejemos que el niño que está dentro de cada uno de nosotros salga y que no se lo impida el adulto que está dentro de nosotros. Así que esta mañana, este precioso día, es un día para que bendigas, para que en especial agarres a tus niños y los bendigas y le des gracias al Señor por tenerlos en medio de nosotros, a todos los niños del mundo. Hoy declaramos al Señor que su manto de cobertura, su manto de paternidad, sea sobre todos aquellos niños que en este momento no han tenido, no han sentido una paternidad, que la paternidad de los cielos venga sobre ellos y sobre todos aquellos que aunque tengan 100 años, seamos niños por dentro. Hoy es un día para que les saques una sonrisa ahí a tu jefe, a tu jefa, a tu papá, a quien esté contigo, a la persona que está contigo, dile, hoy tenemos que ser como niños. Y al ser como niños, nosotros entraremos más fácil en las enseñanzas del cielo, entraremos más fácil en el reino de Dios, porque los niños creen más fácil que un adulto. Un adulto todo lo cuestiona, todo lo tiene que entender para poder creerlo, pero un niño no. Así que hoy que venga ese corazón de niño, ese espíritu de niño que salga. Quiero contarte que todo el día de hoy debes estar ahí prendido de Dimensión 7, porque por la tarde habrán muchos niños en este lugar. Por la tarde estarán aquí un montón de niños en nuestro programa precioso de la pastora Evelyn de Batz, de la iglesia Geiro Sur. Y hoy estarán acá muchos niños, habrá mucha alegría, muchas risas, donde hay niños siempre hay alegría. Así que no te pierdas hoy por la tarde la sintonía y por la noche hasta el último programa, no dejes de ver Dimensión 7 TV, que este canal está apto para que tú y yo no solo nos entretengamos, no, sino que también nos edifiquemos con la palabra y que escuchemos testimonios y que escuchemos todo lo que el Señor quiera hablarnos este día precioso, día martes 1 de octubre del 2013. Gloria a Dios. Hoy levantamos las manos y le damos gracias al Señor porque estamos iniciando un mes, estamos completitos, hemos comido, estamos muy alegres en medio de situaciones difíciles que solo el Señor puede controlar. Tenemos que tener la confianza de que Él tiene todo absolutamente bajo control. Todo lo que te está sucediendo y lo que te va a suceder tiene total y absoluto control el Padre de los cielos. Así que hoy un espíritu de paz gobierne tu vida y te abrace para que hoy estés en la paz del Señor y que disfrutes hoy con tus hijos. Si tienes a tus hijos, no importa la edad que tengan, son tus niños, porque así tú siempre vas a ser la niña de tu Padre Celestial o el niño. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los niños del mundo entero este precioso día. Amén. Hoy en este programa precioso de Compañía de Profetas, en todo el mes de octubre vamos a estar tocando temas muy importantes, muy especiales, porque es una escuela profética al aire. Y vamos a estar teniendo profetas invitados, pastores invitados, jóvenes que se muevan en este fluir precioso, en el fluir profético que marca tiempos, estaciones, años, que marca horas, marca el tiempo, el kairos de Dios es marcado por los profetas. Y esta mañana me gustaría mucho compartir a todas aquellas mujeres que profetizan, a todas aquellas mujeres que tienen el precioso don de profetizar, aquel don de tener visiones,
de tener sueños, de que tú percibas la presencia de Dios de una manera muy especial, que posiblemente nadie te ha puesto atención en tu casa, no te lo creen, piensan que te lo estás inventando, pero hoy es un día dedicado a todas aquellas mujeres profetas, mujeres profetizas, no importa la edad que tengas. Quiero decirte que la Biblia respalda el ministerio profético en la mujer como don, como unción, como ministerio primario, y que esta mañana vamos a verlo en la palabra. Así que acompáñame, ponte cómodo ahí con tu tacita de café, esta mañana preciosa, y toma tu Biblia. Vamos a irnos a navegar por las aguas de la palabra y vamos a nadar en este momento en Primera de Samuel 10:5, para que veamos cuál es la base de este programa precioso de profetas. Dice la palabra en Primera de Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Esa es la base de lo que hoy vamos a hablar, y vamos a ver cómo va unido al fluir profético, al mover profético, la alabanza, la adoración, y todo va entrelazado. No podemos ver a un adorador que no profetice y a un profeta que no adore. Todos vamos de la mano, y pues juntos entramos hoy a la enseñanza en esta mañana. ¿Quiénes son las mujeres que profetizan en la Biblia? ¿Hay mujeres que profetizan? ¿Crees tú que hay mujeres que profetizan en la Biblia? Vamos a ver hoy, de acuerdo a la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo existen mujeres. Y hoy vamos a viajar a través del tiempo y a meternos en la palabra para ir a investigar de parte de Dios quiénes eran estas mujeres que profetizaban. Eran unas mujeres como tú y como yo, que si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo bíblico, seguramente se hubiera escrito de nosotras en la Biblia también. ¿Qué significa la palabra Nevillá? Si tú estás apuntando, la palabra de Nevillá está en la concordancia en el hebreo 50:31. Y dice que significa mujer inspirada o mujer poetisa. La palabra es Nevillá, es la H 50:31 y significa mujer inspirada o mujer poetisa. Por eso tenemos que ver que toda inspiración para nosotras tiene que venir de parte de Dios, porque no somos adivinas, no somos hechiceras, no somos brujas, ni somos jezabélicas, somos profetizas de parte de Dios. Y hoy vamos a entender nuestro llamado. Así que si hay una mujer que profetiza y que tú conoces de ella, dile en este momento, métete a www.dimension7.tv. Ahí están hablando de lo que nos pasa, ahí están hablando de cuando profetizamos. Y hoy aprovecho a saludar a todas las naciones que nos están viendo desde Guatemala, un precioso saludo. Y si tú profetizas en inglés, en francés, en alemán, en otros idiomas, hoy está pendiente de lo que estamos hablando, porque el Espíritu te va a dar a entender qué es lo que hablamos de parte de Dios y qué requisitos tienen también las profetizas. Entonces la palabra Nevillá habla de una mujer inspirada o una mujer poetisa. Vemos que las mujeres que profetizamos somos mujeres inspiradas por Dios y mujeres que nos gusta hacer poemas. Si a ti te gusta hacer poemas, eso es un fluir profético. Tal vez no has empezado a decir, así dice el Señor, pero tienes inspiración de poemas. Y eso es un tinte profético que hoy tienes que conocer a la luz de la palabra. También en la G4398, según la concordancia Strong, significa mujer que predice o mujer inspirada. Profetiza, según el diccionario, es mujer a quien Dios revela futuros o cosas ocultas de otros a través de inspiración, sueños o visiones. Por eso te decía que es muy importante si tú tienes sueños, si tú tienes visiones, si tú tienes palabras, si tú eres inspirada por Dios, si eres inspirada para escribir cantos, para escribir poemas, este programa no te lo puedes perder. ¿Qué profetizas dice la Biblia que hubieron? ¿Será cierto que hubieron profetizas en la Biblia? Vamos a ver hoy.
Vámonos al libro de Hechos. Al libro de Hechos 21, 8 y 9. Dice la palabra: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Las primeras mujeres que vamos a hablar hoy profetizas son las hijas de Felipe. Estas 4 mujeres que profetizaban, qué importante es ver que el fluir profético viene de una genética y viene de un ADN. Pudo haber sido tu abuelita, alguien que le hablaba a Dios, tu mamá, tu tía, tu hermana, alguien de la familia, y ahora tú empiezas con el fluir profético, o lo has tenido toda tu vida y sabes que tus hijos van a heredar ese fluir profético, porque es una línea de herencia, de bendición que vemos acá. Qué bendición que las 4 doncellas, eran 4 patojas, como decimos en Guatemala, 4 muchachas, 4 doncellas, 4 mujeres vírgenes, 4 señoritas. Ellas no estaban casadas, ellas no fluían porque tenían un esposo profeta, ellas fluían porque tenían la inspiración de parte de Dios para fluir en lo profético, y eran las 4. Qué bendición cuando en una familia todos profetizan, cuando en una familia todos son inspirados de parte de Dios, porque vemos que son familias proféticas. Vemos que el padre de ellas era Felipe, y Felipe era evangelista. El evangelismo tiene mucho que ver con lo profético. Vemos cómo ellos se unen. El evangelismo con lo profético se une, porque lo profético marca los tiempos, descubre pecado, mira lo que va a venir, se inspira, y el evangelista va y trae a todos aquellos que están perdidos y los trae a la casa de Dios. Entonces, qué lindo es que de un padre evangelista que se llamaba Felipe, que Felipe significa amador de los caballos, o el que ama los caballos. Entonces, ver que de un Felipe nacieron 4 mujeres profetizas. Esto también habla que el ministerio evangelístico tiene que dar a luz, porque eran hijas de él, tiene que tener un fruto profético. Todo aquel que es evangelista tiene que tener un fruto profético virgen, un fruto profético que lo equilibre, que el número 4 habla de un equilibrio. Entonces vemos a estas mujeres que son señoritas, son las hijas de él. ¿Qué presencia ha de haber habido en la casa de Felipe el evangelista? Con razón a Felipe el Espíritu lo llevaba y lo trasladaba a... Cuando había necesidad, lo trasladaba por el Espíritu, y eso era el fluir profético de Felipe. Felipe tenía fruto profético. Los evangelistas de este tiempo tienen que ser evangelistas que tengan fruto profético, evangelistas a nivel Felipe, sea hombre o mujer, evangelistas que amen los caballos. No significa que el caballo sí nos habla de orgullo, pero un caballo también nos habla de guerra espiritual. Entonces vemos que este Felipe amaba la guerra espiritual. Este Felipe era un guerrero de Dios y tenía fruto profético. Entonces por eso a él lo trasladan en el Espíritu y lo llevan a él a hacer una comisión. Cuando él llega y se le traslada y le habla al etíope y le dice varias cosas y lo regresa nuevamente a su lugar. Ese es un fluir profético. No era evangelista, no era Felipe un profeta, pero sus hijas sí. Entonces traía a él un ADN profético, pero lo fuerte en Felipe era el evangelismo. Entonces vemos que las primeras 4 mujeres en la Biblia, de las que estamos compartiendo y aprendiendo hoy, eran las hijas de Felipe. No dice el nombre de ellas, solo dice que eran 4 jovencitas. Si hoy hay alguna señorita viéndome, si hay alguien que no está casado, que no tiene una familia, que vive con sus papás todavía, yo quiero decirte que el fluir profético, puedes tú obtenerlo, puedes tenerlo inspirada por el Espíritu Santo. Si tú no tienes el don del Espíritu Santo, si no has sido bautizada por el Espíritu Santo, lo tienes que anhelar, tienes que pedir ser bautizada por el Espíritu Santo, y entonces tú podrás profetizar. ¿Y dónde fluían estas señoritas? ¿Dónde era el ministerio? El ministerio de ellas yo no lo veo que ellas iban y predicaban y levantaban campañas. El ministerio de ellas era en su casa. Van a ver jovencitas que el fluir profético, ellas lo van a tener muy fuerte ahí en su casa.
En su casa ellas van a empezar a percibir lo que viene de parte de Dios, van a empezar a ser inspiradas. Posiblemente las 4 señoritas no fluían todas, aunque tenían el espíritu profético y eran profetisas de Dios, no fluían igual. Posiblemente una miraba visiones, la otra soñaba sueños, la otra tenía cantos proféticos y la otra hablaba de parte de Dios. Cada una en su especialidad profética, pero las 4 eran profetisas y eran hijas de Felipe el Evangelista. Entonces vemos que sí hubieron señoritas profetisas en la Biblia. Dice también la palabra en 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces vemos acá la bendición de que tú seas soltera. Si tú eres soltera, si tú eres señorita, no andes pensando que vas a ser feliz cuando te cases. No, vas a ser feliz ahora que eres soltera, porque te puedes ocupar de las cosas santas del Señor sin ningún compromiso. Dice aquí en 1 Corintios que hay una diferencia entre la casada y entre la doncella. Y si eres doncella, si eres señorita, dedícate en cuerpo, alma, mente, en todo al Señor, porque Él te sabrá recompensar con un buen matrimonio, con un buen esposo, el día que te toque, en el tiempo que te toque. Dice también, se ejercitaban en este don, ellas fluían con libertad, ellas eran doncellas. La palabra doncellas viene de la palabra pársenos, que en el griego significa hija no casada, virgen o soltera. Ellas tenían cobertura, ellas reconocían la autoridad de su papá y bajo esa autoridad, bajo esa cobertura, ellas 4 fluían. Entonces, una señorita que tenga el fluir profético no puede fluir por sus propias fuerzas. Tiene que fluir siempre bajo la cobertura de sus padres. Si tu padre no está asistiendo a la iglesia, si no tienes un padre a quien tú puedes ir y decirle, cúbreme, yo recibí este sueño del tiempo final, no sé qué hacer con él, o recibí que aquella hermana está en esto y esto, o recibí para el pastor de la iglesia esto, tú tienes que ir con tus papás. Si tu papá no asiste a la iglesia, tu mamá tampoco, busca a alguien en la congregación maduro, ve directamente con los pastores y pregúntales, pastores, no sé qué me está pasando, estoy teniendo últimamente muchos sueños, muchas visiones, todo lo que sueño se cumple. Fíjese, pastor, que la vez pasada yo estaba adorando y de repente tuve una visión y yo pude ver esto y esto, no sé qué es. Ve y pon bajo cobertura lo que mires, lo que oigas, lo que recibas, porque necesitas que alguien te cubra en ese llamado profético. No puedes andar solita por la vida diciéndole a todos lo que soñaste, lo que viste, lo que el Señor te mostró, si no tienes cobertura. Tu pastor tiene que saber antes que todos lo que tú miras, lo que tú oyes, lo que tú percibes, lo que Dios te da. Antes de decírselo a los demás, tienes que haber ido con tu cobertura, y si tu cobertura te da la autorización y te dice sí, ve y dile, entonces tú ya vas bajo cobertura y vas enviada con bendición. Eso es cuando hablamos de las señoritas, porque muchas veces las señoritas creen que por tener la juventud, a veces entre el grupo de jóvenes se da, que entre todos ellos se profetizan, se cuentan visiones, se cuentan sueños, pero no se edifican unos a otros, ni se exhortan, ni se consuelan, porque nadie puso bajo cobertura lo que recibió de parte de Dios. Y es imprescindible que vayas bajo cobertura, aunque sea un sueño muy lindo, que tú hayas soñado a aquella hermana que le venía esto, que es algo muy precioso. Y a veces como jovencitas nos pica la boca por correr, nos pican los pies por correr a contar. Y muchas veces, estoy hablando de jovencitas no casadas, pero muchas veces en el espíritu eres todavía jovencita en el mover profético, eres una doncella, no tienes madurez todavía, porque en el fluir profético se alcanza madurez, pero a veces todavía eres pequeña y todo lo cuentas y no lo has puesto bajo cobertura. Y esto es peligroso. El mover profético tiene que ir bajo cobertura, siempre. Vamos a ver la segunda profetisa que aparece en la Biblia.
era Miriam o María. En Éxodo 15:20 dice la palabra: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Vemos acá la primera mujer directora de alabanza, directora de danza, que no sé a qué horas tenía sus ensayos porque ellos estaban en una tremenda guerra como pueblo, pero esta mujer era inspirada, era una nevillá de Dios, traía la inspiración profética, el Señor la inspiraba, y cuando alguien es inspirado dice cosas preciosas y hace cosas que no las haría normalmente. Esta mujer era una mujer que cuando recibió la victoria, que el pueblo había pasado en seco, recibió una inspiración de victoria. Entonces no preguntó, tomó el pandero. Y dice la Biblia que cuando ella tomó el pandero en su mano, empezó a danzar. Me imagino que la danza de ese día nunca más la hemos vuelto a ver. Fue una danza de victoria, de celebración, una danza donde ella gritaba, ella salió corriendo y ella iba totalmente inspirada, bañada bajo la unción profética. Y ella sale corriendo y todas las mujeres, dice que todas, hasta la más religiosa, hasta la más cuadrada, hasta la que no sabía danzar, hasta la que tenía callos en los pies, todas, dice que no se quedó ninguna mujer. No la criticaron porque vino la inspiración de Dios y las envolvió a todas y todas dijeron, sí, sigámosla, y se fueron detrás de ella y ahí empezaron ellas con una celebración que fue inspirada por Dios. Dice la palabra también que cuando María entró en este fluir precioso de lo profético, su alma empezó a ser trabajada. Todas aquellas que nos movemos en este fluir precioso profético, nuestra alma todos los días entra a una escuela que se llama perfección y humildad. Y todos los días nos perfeccionan los sentimientos, las emociones, la forma de pensar, el intelecto, todos los días. Y esto le sucedió a María. María tenía amargura en su corazón y entonces se reveló más adelante. Después de este acto profético que hizo, que abrió, ella más adelante se revela. Dice la palabra en la H48:15, rebelión y amargura, que esto es figura del bautismo en agua. Con la obediencia sacamos la amargura del corazón. María tenía una amargura, más adelante se le manifestó. No se manifestó en plena danza, no porque profetizaba, ella dejaba de amargarse. No, estamos profetizando, estamos danzando, estamos cantando, pero a veces hay amarguras allá adentro que no se notan. Nadie las nota, porque nosotros, aunque seamos profetas, estamos siendo trabajadas todavía, no han terminado todavía con nosotras. Si ya hubieran terminado, ya estuviéramos a la par de Enoc, estuviéramos allá arriba, ya hubiéramos sido arrebatadas. Pero mientras estemos en la tierra, si tú volteas a ver a un profeta, por muy famoso que sea su nombre, por mucho que lo inviten a congresos, por mucho que Dios lo use, todavía está en la tierra, y eso significa que todavía está siendo trabajado en su alma. Entonces María estaba siendo trabajado con amargura. En Isaías 44:20 y 22 dice, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, yo te redimí. Entonces vemos ahí cómo María más adelante tiene un conflicto en su alma y ella entra en una disciplina de Dios porque se rebela. Ella cae en pecado de rebelión y el pecado de rebelión delante del Señor es como la hechicería. Y como ella era profeta, era muy fácil que su alma se rebelara y que su amargura saliera. Y esto nos sucede a muchas personas que profetizamos. Como te digo, el termómetro de que tú profetices no significa santidad total. El profetizar es una inspiración de parte de Dios. Y como es un regalo que Dios nos da, no necesariamente las personas que profetizan andan en total santidad. Tal vez nadie les note, pero anden con una amargura,
anden con envidia, anden con celos, que más adelante Dios lo manifiesta en lepra por fuera. Porque María tenía eso dentro de su corazón. Cuando su hermano, que era el pastor de la congregación, se casa con una mujer cusita, que dice la Biblia que las mujeres cusitas eran como etíopes, que eran negritas, eran de tez oscura, pero eran de tez muy bonita. Entonces ellas eran muy, muy bonitas, aunque eran oscuras de su rostro, de su piel, pero se casa con ella y ella pasó a ser la nueva pastora, la nueva dirigente, incluso estaba arriba de ella, como la nueva cobertura también. Y María empezó a murmurar de su hermano y de la nueva esposa. Y empezó a decir tal vez un montón de cosas que lo que hizo fue sacar lo que había dentro de su corazón. Ella en ese momento no empezó con el enojo, ella ya traía la amargura pegada en su corazón y cuando vio el momento propicio la empezó a sacar y esta mujer pasó por un juicio de Dios, por ser profeta, fue juzgada también y la lepra brotó. Entonces fue sacada del campamento por 7 días, el campamento se detuvo por misericordia a esperarla y luego cuando ella regresa, el campamento sigue, pero ella muere en medio del desierto. Entonces vemos qué peligroso es para una mujer profeta que mantenga amargura dentro de su corazón, que mantenga celos, que mantenga envidia. Ella mantenía envidia y celos ministeriales, porque cuando ella murmuró, ella dijo, ¿acaso no me habla Dios a mí también? ¿Acaso solo Él tiene ministerio profético? Entonces, qué peligroso es cuando tú hablas de un profeta, o cuando yo hablo de un profeta, siendo yo profeta también, y empiezo a comparar los ministerios, porque la lepra va a salir a luz de lo que está dentro de mí, y adentro de mí puede haber rebeldía, puede haber amargura, puede haber celos, envidia, y nadie los nota. Todos en una congregación pueden notar a alguien que entre borracho, a alguien que entre drogado, pueden notar a alguien que sea homosexual, porque se nota, pueden notar a alguien que llegue sin bañarse o una prostituta por su forma de vestir, pero nadie nota a los que entran con amargura, con odio, con celos, con envidia, y es igual el pecado. A los que entran con rebelión por dentro, y dice la Biblia que a ellos Dios los mira como que fueran hechiceros, porque la rebelión para el Señor es igual que el pecado de adivinación. Entonces podemos juzgar y sentarnos y decir, yo no me siento a la par de él porque tiene tatuajes y tiene arete y huele a cerveza y porque fuma y oye música, me voy a contaminar, no me voy a sentar a la par de él. Sáquenlo de la iglesia. Pero sí permitimos que algunos con una rebelión interna y con odios y con celos y envidias pasen a los primeros lugares porque vienen bien vestidos por fuera. Y eso es lo peligroso. En el mover profético a nosotros nos van a operar lo que está dentro, porque somos mujeres que somos usadas por Dios. Y es peligroso mantener adentro celos, envidias, enojos, rebeliones. Lo tenemos que todo poner a los pies del Señor. ¿Quiénes influenciaron a María? Vamos a ver el ministerio de María, que era un ministerio grande porque le incluía la alabanza y la danza, no solo era el mover profético. A ella la influenciaron a Aarón, que era su hermano. Aarón significa maestro, alto, excelso, montaña de fuerza o iluminado. También lo influenciaba Amram, que era su papá. Amram significa pueblo exaltado, puñados de grano. También la mamá de ella, que se llamaba Jocabed, que significa Dios es gloria. Ella era una mujer honorable y para dar el mensaje de Dios debemos disponer nuestro corazón para no tener amargura. Entonces debemos dejar que nos rodeen y que nos influencien la honorabilidad, la gloria de Dios, que nos influencie puñados de grano, el pueblo exaltado, que nos influencie la iluminación del Espíritu Santo y el Maestro, que es el Espíritu Santo. Si hoy hay rebeldía en tu corazón, este es el momento para poder pedirle perdón al Señor y no esperemos que nos saque la lepra en público. Hay pecados que no se notan y la rebelión es uno de ellos.
La rebelión incluye celos e incluye envidia. Y esto va amarrado al chisme y a la murmuración. Porque cuando yo empiezo a murmurar de alguien es porque ya dentro de mí yo ya hice un juicio. Y yo ya sé de lo que estoy hablando. Y empiezo a juzgar y a juzgar y a juzgar. Y eso me va llenando de lepra mi ser. Cada vez que tú y yo juzguemos, cada vez que abramos la boca para señalar a alguien, mirémonos la mano y miremos que ya se llenó de lepra. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, porque el profeta, el instrumento es la boca, y de una boca no pueden salir dos tipos de agua, amarga y dulce no pueden salir, tiene que salir un tipo de agua dulce, y la amargura la tenemos que entregar al Señor. Hay otra mujer en la Biblia, la famosa mujer preciosa que yo amo tanto, que es Débora. En el Antiguo Testamento, vámonos a Débora, Jueces 4, del 4 al 5. Dice la Biblia, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Aquí vemos varias cosas de Débora. El nombre de Débora significa abeja, significa avisar o significa ordenar. Eso significa el nombre de ella. Tenemos que saber, como Débora, dar la palabra con un sonido certero. Si nosotros damos la palabra, hay diferentes congregaciones y hay diferentes formas de profetizar en cada congregación. En las congregaciones que permiten la libertad del fluir profético, si empezamos las mujeres a llorar dando la palabra, no vamos a dar un sonido certero. Hay lugares en donde la palabra se da desde el lugar donde tú estás parada o sentada, y no se entiende nada, porque empezamos a llorar y a llorar y a llorar, y se oye más el llorar que en sí el mensaje de parte de Dios. Tenemos que ser como Débora, ser abejas, ordenadas aún en la palabra. Si vas a decir un mensaje de parte de Dios, dilo que se entienda, porque tiene que ser un mensaje certero. Si repetimos varias veces, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, es una muletilla y no estamos dando el mensaje a cabalidad. Imagínense que el Señor esté diciendo, alerta, viene guerra, póstrense y humíllense. El mensaje va a ser corto, no va a ser muy adornado, y tenemos que darlo exacto como lo escuchamos. No le querramos poner, ay, le faltó, se oye muy seco el mensaje. Le voy a poner un poquito de salsa, perejil y queso para que se mire bien y que se escuche bonito el mensaje. No nos mandaron a adornar los mensajes. Nos mandaron como Débora, ser abejas. Jala la abeja jala una miel, una jalea real, que es la revelación. Y va directo a recibir revelación, y eso trae. Si solo el mensaje dice, pueblo mío, póstrense, solo eso vas a decir. No le vas a inventar, ay, se oye muy pequeña la profecía, le voy a agregar un poquito más. Y voy a agregar, porque siempre los he amado, porque con amor eterno, porque eso ya es alma. Uno tiene que saber oír y discernir hasta dónde llegó el mensaje inspirado de la nebiyá, de la profeta de Dios, y hasta dónde después de eso ya es alma, eso ya se llama salsa a los tacos, como decimos acá en Guatemala. Tenemos que dar la palabra certera, sin llorar para que se entienda. Es cierto que uno se emociona, el alma se emociona, solo de saber que Dios te está usando para dar un mensaje. Entonces, el alma se va a emocionar, pero debes saber gobernarla. Debes saber en ese momento dar el mensaje y después te tiras a llorar 1 hora si quieres, de la emoción que Dios te habló. Pero en ese momento de dar el mensaje no debemos llorar. Imagínense que seamos como carteros y nos manden a dar una carta que es urgentísima porque hay que presentarse el día de mañana en la madrugada a algún lugar a recoger algo. Y el cartero, como oyó el mensaje que te dijeron, se puso a llorar y dijo, no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo. Y nos entrega la carta temblando y se pone a llorar y dice, apúrense. Y empieza a llorar. Nosotros ni siquiera le entendemos, no tomamos la importancia del mensaje y podemos dejar la carta ahí sin hablar.
sin leerla. Y entonces no nos vamos a presentar con la emergencia que la carta y el mensaje decía. Tenemos que saber dar el mensaje certero con un sonido exacto. Pero los sonidos inciertos son cuando lloramos o cuando repetimos mucho incansablemente, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. En una oportunidad yo me puse a contarle a una hermana cuántas veces su profecía, dice el Señor, decía. Y era una muletilla, era una frase que usamos para recostarnos porque el mensaje no lo tenemos completo. Entonces, para que se oiga más espiritual la profecía, le ponemos dice el Señor. Ya sabemos que el que está hablando es Dios, no está hablando nadie más. Entonces lo tenemos que decir o de firma abajo en lo último o de comienzo. Podemos decir así dice el Señor. Damos la profecía y podemos firmar así dijo el Señor. Punto. Se entiende el mensaje, es claro, tiene la miel que tiene la revelación y va a ir ordenado como lo hacía Débora. Débora era una mujer que ella acostumbraba sentarse entre Ramá y Betel. Ramá significa alturas y Betel significa casa de luz. Vemos la dirección donde una profeta debe vivir. Una profeta del nivel de Débora debe de vivir en las alturas. ¿Qué significa vivir en las alturas? No es de que vayas y te busques una terraza y ahí pongas tu casa, no. Estamos hablando de alturas espirituales. Esto habla de oración, lectura de palabra y ayuno. Una mujer que no ayuna, que no lee la palabra, que no ora, que no adora en la intimidad, no va a vivir en las alturas, no sabe lo que son las alturas. La dirección para subir a las alturas se llama Biblia, se llama Biblia. Ahorita estamos ya empezando el 10º mes del año. ¿Cuánto has leído de tu palabra? ¿Cuánto has leído de tu Biblia? ¿Cuántos remas tienes para ti misma, no para predicar ni para lucirlos? Remas que te han hecho gradas dentro de tu corazón para que subas a las alturas de Dios y te mantengas ahí en las alturas y vivas en Sión, que es el monte santo de Dios. Entonces veo acá que Débora tenía también una costumbre, y la costumbre de una profeta debe ser sentarse bajo la palmera de Débora. La palmera tiene una figura de sombra, era un árbol maduro. Cuando hablamos de palmera en el libro de Cantares, está hablando de una mujer madura, porque dice el Señor, asiré a la palmera y tomaré de sus frutos. Eso habla de que una mujer palmera es una mujer que ha sufrido tanto que cuando todos pensaban que ya se había muerto, la palmera regresa y regresa con más fuerza que al principio. Entonces Débora había sido una mujer que sufrió. Para estar en este puesto de gobierno, para estar en este puesto de ser juez de Israel y de gobernar, ella era la presidente, pues, ella era la que iba al frente de un pueblo de Israel. Para que ella tuviera ese puesto, esta mujer tuvo que llegar a ser palmera. Ella no podía ser un chiribisco y cualquier mirada la botaba, cualquier cara que le hacían la hacía llorar. No, era una mujer bien plantada, era una mujer chayil, una mujer que tenía la fuerza de un varón por dentro y por fuera una mujer femenina, toda una mujer. Pero era una mujer palmera. Entonces tú y yo, mujeres que profetizamos, tenemos que anhelar madurez, llegar a ser palmeras. No solo digamos amén, 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 no, crezcamos. ¿Dónde se crece? ¿Dónde se aprende a obedecer? Cuando nos tropezamos, cuando nos humillan, cuando estamos en desiertos, cuando no hay dinero para esto, para lo otro, cuando hay necesidades, cuando la cosa se pone fea, es donde se mira qué edad tenemos. Si somos palmeras o somos un árbol chiribisco que con cualquier cosa se quiebra. Débora llegó a ser palmera y acostumbraba, o sea que ella no solo alcanzó una estatura de palmera, una palmera le da sombra a otros, sino que ella se sometía bajo la cobertura del Señor y se sentaba. O sea que esta mujer reposaba. Ella mantenía su posición de gobierno, pero reposada. Ella se sentaba. ¿Había tiempo para que Débora se sentara?
y que descansara. Muchas veces las mujeres que tenemos a cargo un ministerio o que andamos para arriba y para abajo, no descansamos ni 5 segundos. No nos tomamos tiempo para nosotras mismas porque no nos amamos, no nos tenemos el valor que Dios ya nos dio. Débora se amaba mucho, eso es parte de una mujer madura. Una mujer madura sabe su valor y se ama. Entonces ella sí había que gobernar. Imagínense gobernar a Israel. Era una mujer que tenía mucho trabajo y encima era la profeta de la nación. No era la profeta de una iglesia, de un ministerio, era la profeta de la nación, porque dice que subían a ella cuando querían consejo. Eso significa que Débora mantenía una posición de altura y la gente que quería hablarle tenía que subir al nivel, no Débora bajarse al nivel de ellos. Débora no se bajaba a la plaza del mercado a pelearse con todos y bajaba el canasto y se ponía a pelear con todas las hermanas chismosas. No, Débora se quedaba en su posición de mujer. Ahí que todos se pelearan, ella no, porque era una mujer palmera. Y se sentaba porque ella sabía que habían momentos en el día que ella necesitaba descansar, necesitaba reposar y se sentaba bajo esa sombra. Y esa palmera a ella le puso su nombre, le puso la palmera de Débora. ¿Por qué? Porque ella conquistó. Todo conquistador le pone su nombre a lo que conquista. David, cuando llegó a la fortaleza de Sión, él le puso su nombre a esa ciudad y le llamó Ciudad de David, porque él conquistó la fortaleza de Sión y no la vio como lejana, se hizo de ella, se apropió de ella. Entonces le llamó su nombre. Cuando tú conquistes algo, tienes que ponerle tu nombre a eso. La palmera de Débora. Ella no era para que todos anduvieran menospreciando su llamado ni su ministerio. No, ella tenía una posición, una altura. Esta mujer era una abeja de Dios que andaba siempre produciendo abeja real. Jalea real, significa revelación. Y esta mujer, Débora, tenía un esposo que se llamaba Lapidot, que significa antorcha encendida. Pero su pareja ministerial, el Señor la puso con alguien más que se llamaba Barak, y Barak significa trueno o relámpago. Y la puso a despertar a un equipo de varones que tenían un liderazgo fuerte. Entonces van a haber varones que van a despertar a la voz de una mujer profeta. Ellos están esperando la maternidad de Déboras, como tú y como yo, que nos tenemos que levantar. En el capítulo 5 de Débora dice, hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre en Israel. Hasta ahí se ordenó la cosa. Hizo un canto y vemos que es muy linda la historia de Débora, que fue una realidad y que sigue siendo una realidad. Muchas mujeres como Débora tenemos que levantarnos como madres. Y cuando te levantes como madre, aunque no tengas hijos físicos, tú te puedes levantar como madre en tu Israel, en tu lugar. Entonces los varones van a escuchar que hay una voz maternal y se van a levantar y van a tomar su ministerio que Dios le dio. Entonces vemos acá que a ella la influenció Lapidot, su esposo, que significa lámpara encendida o también alumbrado. Él era esposo de ella, no se menciona nada más, solo que el llamado aquí espiritual no era de Lapidot, el llamado era de Débora. Hay varias parejas en la Biblia en donde el llamado no es el del varón, es cabeza. Y se le respeta como cabeza y la mujer se sujeta y se somete a él, como Débora se sujetaba a su esposo. Pero también vemos a Priscila y Aquila. Priscila era la del llamado sacerdotal y Aquila era el que mantenía orden en la casa, el que la cubría en su ministerio, pero la dejaba fluir y se sabía que ella se tenía que sujetar a su esposo. Pero él cubría a Priscila, que era una maestra que enseñaba doctrina. Entonces vemos acá cómo esta mujer Débora es la tercera profeta de la que estamos hablando. Hay una cuarta profeta que se llama Hulda. Segunda de Reyes 22:14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Sacfán y Asaías
a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. El nombre Hulda significa comadreja, y las características de una comadreja son buen olfato, o sea, discernimiento, sagacidad para entender o descubrir lo que está disimulado o escondido. Era sujeta a sus autoridades, se enfrenta con el enemigo y se opone a él. Sabe ponerse en la brecha, o sea que es una mujer de oración, es una intercesora. ¿Quiénes influenciaron a Hulda? Salum, que era su esposo, que significa retribución. Nuestra retribución o nuestro pago, nuestro salario como profetas viene de parte de Dios. Ticva, que significa esperar. Debemos aprender a esperar y a anhelar lo que Dios tiene para nosotras. Tú y yo vamos a fluir en lo que Dios nos mande proféticamente, pero hay una promesa que tú y yo estamos esperando y vamos a aprender pacientemente a esperar en ella. Una de las características del ministerio profético es la paciencia, dar el fruto de paciencia. Y el fruto de paciencia se da a través de muchas pruebas y tribulaciones. Amén. También vemos a la quinta mujer profeta. La quinta mujer profeta es la esposa del profeta Isaías. No se le menciona por nombre, solo se le dice la esposa de Isaías. Está en Isaías 8:3. Y dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y me dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Me llama la atención algo muy lindo, que aquí Isaías se llegó a la profetisa, era su esposa, y cuando habla la Biblia, se llegó a ella, no significa que la fue a visitar con flores, significa que hubo relaciones íntimas de hombre y mujer, pero no dice, y estuve con mi esposa, no, dice, me llegué a la profetisa, y es porque Isaías sabía que tenía a una esposa que era profeta, y la respetaba como profeta, y dijo, me llegué a la profetisa, la cual concibió. Esto fue un acto profético, y le dijo hasta el nombre que le tenía que poner a su hijo. Debemos ser como vientres de Dios, nosotras, como la esposa de Isaías, que cuando llegue la palabra de Dios, haya un embarazo, y que a su tiempo germine y dé a luz algo de parte de Dios. Vemos en la sexta profetisa a Ana, pero no la Ana, la de Samuel, la mamá de Samuel, sino Ana. Esta mujer, Ana, a mí me impacta un montón. Está en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:36 y 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí vemos que Ana tiene un significado. El nombre Ana significa gracia o favorecida de Dios. Era una mujer que profetizaba en el templo y ella fue testigo para ver la gracia de Dios. ¿Quiénes influenciaron a Ana? Fanuel, que era su papá, que significa rostro o visión de Dios. Miren qué lindo ese nombre. Fanuel, rostro o visión de Dios. Y esto nos habla de la cercanía de Dios a nuestra vida, de ver el rostro de Dios, de una mujer profeta al estilo de Ana, tiene que ver el rostro de Dios. Ella era de la tribu de Aser, y la tribu de Aser significa feliz, ser recto o ser estable. Debemos presentarnos como profetas del Señor, puras ante Él, intachables y de manos limpias. Por eso todos los días, tú y yo, como cometemos errores, todos los días pecamos en pensamiento, en palabra y en obras, todos los días, porque dice la Biblia que no hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios.
Todos los días tú y yo tenemos una cita con Él en el monte Sión, al monte donde corren los profetas, al collado de Dios que hablé al principio de esta enseñanza. Tenemos que correr con Él, con salterios, con arpas, con cantos, entregándole al Señor todos los días, las debilidades, los pecados, las tentaciones, los malos pensamientos, entregarle el nombre de las personas que odiamos, que detestamos, para que nos ayude a amarlos, a bendecirlos y a buscar la paz. También veo acá que Ana estuvo casada 7 años con su esposo. Él fue su esposo desde que ella era virgen. Ana se tuvo que haber casado más o menos a los 15 años de edad. Ella se casó a los 15 años, pero solo estuvo casada 7 años. O sea que Ana se quedó viuda a los 22 años, más o menos. Ella era una jovencita que pudo haber pensado en volverse a casar y en hacer su vida. Pero ella lo que decidió en su corazón, porque a ella la influenció mucho el rostro de Dios, ella buscó, lo que le dejó el Señor en su corazón cuando ella se quedó viuda fue ir y buscar el rostro de Dios y quedarse metida en la congregación a donde ella iba hasta los 84 años. Esta mujer casi no se predica de ella, pero es una profeta. Mis respetos a esta profeta. Ella se ofrendó solita al templo. Ella perdió su vida porque encontró la mejor, encontró la vida en Cristo. Cuando tú y yo perdemos nuestra vida, nuestros sueños, ilusiones, anhelos, es porque realmente vamos a encontrar la mejor vida, que es la vida que Cristo nos da. Esta mujer se fue a ofrendar a los 22 años al templo. Era una jovencita, no tenía experiencia de la vida, ni siquiera tuvo hijos. Ella estaba esperando una promesa y ella no desfalleció en su corazón. Y pasaron los años, y ha de haber visto que sus demás amigas se casaban, tenían hijos, tenían nietos, la han de haber invitado a los demás cumpleaños, pero esta mujer mantenía un llamado a consagración y a santidad, y esta mujer se ofrendó totalmente a ver el rostro de Dios. Cuando ella tenía 84 años, vio la promesa. O sea que ella pasó 62 años esperando su promesa. ¿Y cuánto tiempo a veces tenemos tú y yo esperando una promesa? A veces solo han pasado 5 años, 10 años, pongámoslo en 20 años, y no hemos visto la promesa. Y nos desesperamos tan rápido y nos impacientamos. Y entonces el Señor nos pone en la cola de atrás y nos dice, no estamos bien. Estás profetizando y no has dado el fruto del profeta. ¿El fruto del profeta cuál es? La paciencia. Entonces vete a la fila de atrás y vuelves a empezar. Hasta que des el fruto de la paciencia, porque de cierto vas a ver lo que yo te he dicho, lo que yo te he prometido, va a suceder. Y esto sucedió con Ana. Ana esperó pacientemente, 62 años, esperando y esperando. Ella llegó a dar el fruto de paciencia, llegó a dar el nivel que toda profeta tenemos que dar. Tal vez no te va a tocar 62 años esperar tu promesa, pero tal vez estás a punto de recibirla y ya quieres tirarlo todo. Si eres una profeta primario, de nivel primario, que ya tienes el oficio profético, el ministerio profético, tienes que aguardar con paciencia, todas las promesas que Dios te ha dado. Y si eres una mujer que sueña mucho, que tiene visiones y que se cumplen, y Dios te ha prometido cosas, ¿por qué no haces hoy algo? Compra un cuaderno y fórralo de dorado, porque el dorado habla de divinidad. ¿Y por qué no escribes ahí promesas que espero, que no se han cumplido? Y empieza a apuntar una por una las promesas que estás esperando. Que un hijo regrese al Señor, que mi esposo venga a los pies del Señor, que el alcoholismo salga de mi casa, muchas cosas que Dios te ha prometido. Escríbelas
Un profeta debe de aprender a escribir las promesas, así como escribes la palabra profética, porque un profeta tiene que ser un escriba de Dios. Y si no eres escriba y no te gusta escribir, te van a hacer un escriba. Es mejor, hoy te estoy dando el chivo, sé escriba, escribe, escribe. Un profeta debe de tener memorias, debe de tener libros guardados. Tú no sabes si cuando venga el Señor, tú te vas y los que se quedan contigo tienen que seguir y leer un mapa de lo que a ti Dios te había dado, las promesas que estás esperando. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te animo a que esperes las promesas, apúntalas, y hoy, cuando ya hayas apuntado tus promesas, ve con tu pastor, porque a toda profeta mujer la tiene que cubrir un pastor. Si no es tu esposo, pues tiene que haber un pastor. Una profeta mujer tiene que estar bajo autoridad y rendirle cuentas a alguien siempre. Si no, nos volvemos en jezabélicas, que Jezabel significa sin marido, sin cabeza. Tienes que tener una cabeza a quien reportarle. Si te invitan a profetizar, si te invitan a predicar, tienes que llamar a tu pastor y decirle: pastor, me invitaron a predicar. ¿Me puedes enviar? ¿Me envías con bendición? Y si el pastor te dice: yo creo que no es conveniente que vayas, entonces no vas y te quedas. Porque una profeta se va como a examinar, o se va a conocer que es verdadera si el espíritu se sujeta. Un profeta que no se sujeta y que no tiene cobertura, que no tiene autoridad, máxime si es mujer, es muy peligrosa que el espíritu jezabélico la empiece a envolver hasta que se la lleve. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te digo que vayas con tu pastor y que le cuentes el programa y que le digas: aquí están las promesas que no he recibido. Ayúdeme, pastor, a orar por ellas para que yo tenga el fruto de la paciencia. Si la profeta Ana esperó 62 años por ver cumplida la promesa, tú y yo podemos esperar. Si hay promesas que no han venido, no te impacientes, no salgas corriendo, no quieras tirarlo todo y salir. Dios te va a contestar. No llores por 10 años que no ha venido la palabra, la respuesta. 15 años, ¿qué es eso? 20, no. Ana esperó 62 años y valió la pena, porque sus ojos vieron el rostro de Dios. Hoy quiero bendecir tu vida y quiero orar por todas aquellas mujeres que profetizamos de parte de Dios. Y quiero decirte que el Señor nos ha dado un llamado muy especial. Las mujeres que profetizamos tenemos el llamado y la responsabilidad sobre nuestros hombros de llevar la palabra certera. Amén. Cuando la palabra dice que la mujer que ora y profetiza, que se cubra, yo tengo el rema personal de usar velo. Pero si tú no usas velo, no te sientas mal, ese es un rema mío personal revelado a mí. Que cuando oro o profetizo, me cubro por causa de los ángeles que hay alrededor. Pero si tú no tienes ese rema, de todos modos, cúbrete en tu corazón, cúbrete con tu pastor, con tu pastora, que tus pastores sepan que tú profetizas de parte de Dios, porque es peligroso que una mujer que profetice no tenga cobertura. Y no es un simple pedazo de trapo lo que te va a dar la cobertura. Lo mío es una revelación, pero si estoy en algún lugar, en algún restaurante o en algún lugar, no siempre se va a poder sacar un trapo o un pedazo de un manto físico. Es mejor que lleves el manto invisible espiritual y que te cubras todo el tiempo, porque todo el tiempo tienes que estar en la presencia de Jehová, en cuya presencia desde ahí tienes que profetizar. Tienes que profetizar desde la zarza que arde. Amén. Padre de misericordias, hoy vengo a poner delante de ti a todas aquellas mujeres que profetizan, Señor. Y te quiero pedir, por favor, Señor, que tú nos coloques carbones encendidos en nuestra boca, que así como lo hiciste con Isaías, Señor, porque estamos en medio de un pueblo de labios inmundos y nuestros labios también han sido inmundos, Padre. Hoy te pido que vengas a quemar toda inmundicia de nuestra boca, todo chisme,
toda palabrería que a ti no te agrada, todo lo que señalamos en los demás, todo lo que juzgamos. Yo te suplico, por favor, que como profetas a nosotras nos libres de toda amargura, de todos celos, de toda envidia, del juzgar, del criticar, para que no se convierta en una lepra externa que todos miren. Líbranos de eso como lo hiciste con María, Señor. La tuviste que apartar y sacar del campamento. Yo te pido que hoy a tiempo nos limpies de toda rebeldía interna, de toda idolatría, de toda esa rebelión que para tus ojos es como pecado de adivinación. También te suplico, Señor, que así como Débora tengamos la miel de la palabra, la revelación, que seamos abejas tuyas, Padre, que mantengamos la costumbre de estar bajo cobertura y de sentarnos en las alturas y en la iluminación de lo profético, Señor. En el nombre de Jesús pongo en tus manos también a todas aquellas señoritas que nos están viendo, que si ellas, Señor, son doncellas, que se guarden, que ellas fluyan como las hijas de Felipe, que fluían juntas, fluían en unidad, fluían sin nada que las hiciera a ellas estar en división y en contienda, fluían como hermanas, porque vivían en la misma casa. En el nombre de Jesús yo te suplico, Señor, también por todas aquellas que fluyen en el fluir profético como Hulda, que son mujeres que cubren, que son mujeres, Señor, que se ponen en la brecha, que tienen buen olfato, que tienen discernimiento, que tienen sagacidad para entender o descubrir lo que está oculto, pero que se sujetan y se ponen debajo de sus autoridades. Pongo en tus manos también, Señor, la vida de todas las profetas, que seamos como Ana, como esta mujer, Señor, que ella pacientemente esperó a que la promesa se cumpliera, aunque pasaron 62 años, pero vieron su promesa. Hoy te doy gracias por todas aquellas mujeres que todavía tú nos tienes por misericordia fluyendo en el mover profético como oficio, o también como don, o como una unción. De cualquiera de las tres áreas en el fluir profético, yo te suplico que tu mano de misericordia y de poder y de autoridad nos revele y nos muestre lo que está por venir el 2014. La santidad que tú me has mostrado, en la consagración muy fuerte debe de venir primero a los profetas, porque tú dices en tu palabra que todo lo revelas antes a tus siervos los profetas, Señor, que no haces nada sin revelar antes a tus siervos los profetas. Yo te pido hoy que reveles a toda profeta que está viendo hoy, profeta a nivel unción, nivel don o nivel llamamiento primario, que reveles 2014, que les reveles la santidad que tú anhelas, que les reveles qué es el buscar la paz y seguirla, Señor, que nos reveles qué es mantener una placa en nuestra frente que diga santidad a Jehová, una diadema de oro que diga santidad a Jehová. Te pido que nuestros pensamientos vengan, Señor, sujetos ante tu obediencia, y que el Espíritu Santo sea nuestra inspiración y nuestro mejor amigo, que nos revele y nos muestre y nos guíe siempre a toda verdad. Gracias te doy por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Te doy gracias por habernos acompañado en esta enseñanza. Puedes escribirnos a info@dimension7.tv o nos puedes llamar al 52 63 93 48 o al 22 54 15 90. Nos puedes buscar en Facebook como Dimensión 7. Que Dios te bendiga y te guarde, y que hoy celebres con tus hijos, y si no tienes hijos, pues ve y busca sobrinos, busca cualquier niño, pero no te pierdas el día sin disfrutar aunque sea un helado con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga. Amén.